con jabón, tú evitas en cierta manera esta propagación. Pero obviamente en un lugar intrahospitalario donde existen pacientes que están en una misma sala, que están las condiciones adecuadas para que el crecimiento bacteriano se produzca, porque las bacterias necesitan ciertas condiciones, como decía el doctor, de hecho el mismo Clostridium u otras bacterias, nosotros la podemos tener en forma habitual. Pero ¿qué pasa? En pacientes sin ningún tipo de inmunosupresión no nos va a pasar nada. Pero estos pacientes cumplen con todas las condiciones, están en un lugar a una temperatura, ellos están inmunodeprimidos y obviamente es más fácil que esta bacteria pueda atacarlos y producirles obviamente más problemas. Diputado, en relación a lo mismo, hoy día no se encontraron solo con la presencia de esta bacteria, sino de una segunda bacteria en el sector de Quemados de la posta central. De hecho, hubo una resolución del cierre durante 48 horas por la presencia de esta bacteria. ¿Qué tan letal puede ser? Porque se habla que ni siquiera puede ser controlada mediante el uso de medicamentos. ¿Diputado? Sí. Efectivamente, nos enteramos el día de hoy que el Acinetobacter, que es otra bacteria intrahospitalaria, ya había cobrado la primera víctima en el sector de Quemados de la posta central. Esto significa ya que solo lo pudimos conocer por los médicos tratantes, que nos llevaron al lado y nos dijeron, mira, este drama que se está viviendo acá está extendiéndose con otras infecciones intrahospitalarias. La lección que hay que sacar, lo primero, es que no es posible intentar resolver este problema con un cerco comunicacional escondiendo la información a la gente. Lo segundo, que deben existir los recursos necesarios para que, tal como los expertos acá han descrito, estos problemas se solucionen. Me pregunto yo, hoy, si el propio subsecretario de redes asistenciales, ojalá no ocurra nunca porque queremos que esté muy bien, debe ser internado por algún problema de urgencia en la posta central, ¿va a firmar el ingreso con tranquilidad como lo pudiera hacer en otro sector, en otro hospital de nuestro país? Diputado, probablemente no. Y lo segundo, que es muy importante, ¿por qué se le niega la posibilidad a los chilenos de conocer la verdad desde cuando se inician estos problemas y se mantiene el silencio en las autoridades y en los médicos tratantes hasta que esto explota de la manera que está explotando? Eso es totalmente inaceptable y nos parece que no es la manera de llevar adelante un rol tan complejo y difícil como es la administración de nuestros hospitales públicos y en particular el más importante de los servicios urgentes de nuestro país, como es la posta central en la ciudad de Santiago. Diputado, entendemos que el sector de Quemados de la posta central, junto con otro de una clínica privada, entendemos la clínica Indisa, son los únicos que tienen los elementos necesarios para tratar este tipo de situaciones. Por lo tanto, mire, lo crítico del cierre es aún mayor. Sí, nos comentaban los médicos tratantes que la bacteria Acinetobacter, que está ya cobrando la primera víctima y hay otros infectados, es multiresistente. ¿Qué significa eso? Que ninguno de los antibióticos conocidos a esta bacteria específica tiene un efecto de destrucción y por lo tanto de poder sanar a la gente. Es realmente serio. Pero tenemos a un subsecretario que llama a la calma, a la tranquilidad, cuando lo responsable es tomar las medidas necesarias y, si es necesario y determinante, cerrar algunos lugares de la posta central, preveyendo, eso sí, que las camas y los servicios se estén entregando en otros lugares de la región metropolitana. Diputado, eso desde el punto de vista médico, pero desde el punto de vista de responsabilidades políticas, ¿usted continúa junto al diputado Juan Luis Castro pidiendo la renuncia del subsecretario de redes asistenciales? Mire, subsecretarios de salud han renunciado por situaciones bastante menores en el pasado. Nos estamos acostumbrando que aquí no se asumen las responsabilidades políticas que corresponde a una autoridad y aparentemente va a seguir la impunidad y esto va a seguir así, negando la realidad dramática que se vive en este centro asistencial. Nosotros vamos a defender a la gente, al derecho que tiene de conocer la verdad, a los profesionales que están día a día en los turnos intentando curar a las personas que ingresan a centros tan complejos de referencia nacional como este y no haciendo caso de las amenazas de querella y de intentar negar la realidad y tapar el sol con un dedo que tiene el subsecretario de Salud, y es una actitud permanente. ¿Diputado? Mire, yo le quiero solo recordar, ¿cuál es la reacción que tiene el senador designado, presidente de Renovación Nacional, respecto de este tema? Declara, comillas, la bacteria más peligrosa es la concertación, cierre de comillas. Esa es la respuesta de aquellos que respaldan al subsecretario y a esta gestión del ministerio para tratar este tema tan delicado, politizando de una manera tan burda una situación tan compleja que ya ha cobrado fallecidos y que probablemente de no tomarse las medidas va a seguir cobrando. Nosotros nos vamos a caer en esa dinámica de una discusión tan politizada,
tenemos responsabilidades como parlamentarios, cómo ejercer nuestro rol fiscalizador, y no vamos a dar respuesta a ese tipo de afirmaciones que ha hecho el senador designado Carlos Larraín. Diputado, en relación al caso de Daniel Zamudio, el móvil a través de un comunicado se ha dirigido directamente a usted a la hora de que aclare la causa de la muerte de Daniel Zamudio, porque, como usted lo decía con anterioridad, la defensa de este grupo de jóvenes neonazis podría precisamente tomarse de este resquicio, y esto se podría ir transformando quizás en penas menos importantes para los mismos agresores. Así es, yo quiero ser muy claro. La causa de muerte del joven Daniel Zamudio fue la golpiza que le propinaron los neonazis y el trauma que él recibió y que lo mantuvo en coma durante tantos días que finalmente fallece. Esa es la causa de muerte. Pueden haber otros factores marginales que pueden haber colaborado a que este desenlace sea antes o después. ¿Podría haber sido más rápido por la presencia de la bacteria, el desenlace? La presencia de la bacteria, porque el joven Daniel Zamudio tuvo en su historial clínico diarrea, y se determinó por la vía de un examen de deposiciones que tenía toxina A y B de Clostridium difficile. Pero a mí me parece lamentable la actitud de los abogados de los neonazis de aprovechar esta situación dramática que se vive en la posta central, en la asistencia pública, para intentar disminuir las penas, y lamento que el ministro Mañalich se haga eco de intentar cambiar el foco de la real discusión a la causa de muerte de Daniel Zamudio. La causa de muerte, y quiero decírselo al móvil, es muy clara, y yo lo he dicho siempre, es la golpiza brutal, y quiero aprovechar de que aquellos mismos que intentan llevar agua a su molino con este tema, que voten a favor de la ley antidiscriminación, sin excepción. Esa es la mejor manera de defender la memoria de Daniel Zamudio, y no intentando defender esta lamentable gestión de esconder la realidad en la posta central de nuestro país. Diputado, el ministro de Salud reaccionó con molestia, ya lo hemos visto, y descartó una emergencia por el brote de la bacteria. En caso de confirmarse todos los antecedentes que han presentado los médicos y también ustedes, ¿estaríamos ante la presencia de una crisis sanitaria importantísima, quizás una de las más importantes de los últimos tiempos? Mire, los médicos expertos, bacteriólogos y tratantes de la posta central nos han confirmado que esta es la infección hospitalaria más seria y más grave de los últimos años. Estamos hablando de un centro asistencial que permanentemente enfrenta el riesgo de infecciones intrahospitalarias permanentes. El problema es que se ha intentado, primero, decir a la ciudadanía que aquí no pasa nada, de que no hay un brote de Clostridium, cosa que está demostrado que sí ocurre, y lo segundo, permanentemente, incluso el día de hoy, cuando hemos conocido el número de infectados, el número de fallecidos con exámenes positivos, continuar con esta dinámica. Es cierto, no es bueno, es absolutamente rechazable el generar alarma pública cuando no está justificado, pero si se determina técnicamente que es necesario cerrar algunos pabellones, algunos servicios de la posta central, hay que hacerlo tomando las medidas del caso. Aquí hay gente que se aferra a sus cargos de manera desesperada, incluso negando la realidad. Eso es inaceptable e imposible en la sociedad que estamos viviendo, donde las redes sociales, la exigencia de los ciudadanos es saber la verdad, qué riesgo está corriendo, y por lo tanto tomar las decisiones respecto de su salud de una manera responsable, conociendo toda la verdad. Diputado, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde en Esto es Noticia. Que esté muy bien, buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes. Doctor, ¿podemos hablar de síntomas de esta bacteria? Ya decíamos que el tema era más bien estomacal, pero ¿cuáles son los síntomas que tienen los pacientes cuando ya se contagian? En general son, repito, tratar de contextualizar bien esta infección. Esta es una infección generalmente intrahospitalaria, que su mayor gravedad se hace en pacientes que ya están inmunodeprimidos, no es que la vayamos a contagiar en la casa. No, o sea, uno inclusive, a lo mejor, y hay casos reportados en la literatura de personal sanitario que trabaja en hospitales que adquieren esta infección y hace una infección autolimitada, 1 o 2 días, y que uno generalmente le puede echar la culpa a diversos alimentos que ingirió durante el día. En el caso de estos pacientes, uno parte generalmente como clínico, cuando está viendo a los pacientes en que comienzan con diarrea, uno le avisa al personal de enfermería, este paciente comenzó con diarrea, uno analiza los factores de riesgo. ¿Se puede tratar en el corto plazo? ¿Hay medicamentos que lo puedan controlar? O sea, tienen antibióticos, son las cepas que tenemos nosotros en Chile identificadas, son de una virulencia, digamos, moderada. En Estados Unidos, en el hemisferio norte, tienen cepas de alta virulencia que rápidamente, llevando a causas de muerte, principalmente en pacientes de mayor edad, inmunodeprimidos, repito,
En las situaciones acá, generalmente, ¿en dónde se asocia? En pacientes muy averiados, pacientes de unidades de intensivo, como estamos viendo. O sea, la posta central es un caldo de cultivo perfectamente. Hay pacientes politraumatizados, pacientes multiaveriados, con diversas patologías, tanto infecciosas como metabólicas, diabéticos, inmunodeprimidos. Entonces, está el caldo de cultivo. Ahora, esos pacientes van a hacer diarrea, y cuando hacen una diarrea, uno dentro de sus protocolos pide los exámenes, como es la toxina, el Clostridium, y si es que eso sale positivo, comienza el tratamiento antibiótico. Y Carolina, en relación a esta otra bacteria, la Acinetobacter, estamos hablando de una bacteria más letal, poco controlable, que no soporta en este caso el tema de los medicamentos, el uso de medicamentos o antibióticos. O sea, yo creo que también es una bacteria, el doctor me lo puede confirmar, que efectivamente existe y también podría tener, claro, una mayor resistencia bacteriana, pero ahí también el tema de la resistencia bacteriana, la verdad es que es bastante amplio, podríamos estar conversando mucho más, porque debido a el uso indiscriminado de antibióticos, la verdad, ha producido que se genere esto, de que no solamente esta bacteria, sino que muchas más tienen gran problema al momento de con qué tratarlo. ¿Ya? Porque ya las bacterias que habitualmente se usaban, los antibióticos que generalmente se usaban para tratar estas bacterias, ya no están surgiendo efectos en esta y en otras más. Perfecto, Carolina, doctor, le queremos agradecer por estar esta tarde junto a nosotros para tratar de aclarar un poco más el panorama de lo que está ocurriendo en la posta central, llamar también a la tranquilidad, no es que esto lo vayamos a contagiar en todos los hospitales o en nuestros hogares, sino que es un caso específico. Gracias. Y nosotros tomamos contacto inmediato con Eduardo Riveros para conocer un avance de lo que serán nuestras